Muy buenos días, apreciada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un privilegio acompañarles nuevamente. El Señor es bondadoso, el Señor es generoso y nos regala una nueva oportunidad de venir a compartir su palabra con esta maravillosa iglesia, con el pueblo de Dios. Así que debemos tener siempre en nuestro corazón una acción de gratitud a nuestro Dios por esos regalos de la vida, la salud que nos permite esta hermosa mañana, este lugar donde podemos venir a reunirnos, a encontrarnos con nuestro Dios, a alabar y a glorificar su santo nombre. Que el Señor, mis apreciados hermanos, el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Vamos a estudiar un tema que ya es conocido por ustedes, pero el Señor quiere llevarnos a reflexionar, porque a veces, mis apreciados, estudiamos tema tras tema, pero no reflexionamos, no vamos a profundidad y no descubrimos a veces qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Vivimos en un tiempo peligroso. Vivimos en el umbral del tiempo, donde cosas extrañas cada día irán sucediendo con mayor velocidad. Vivimos en un tiempo donde a lo bueno lo quieren llamar malo y a lo malo le llaman bueno, mis apreciados. Vivimos en un tiempo donde debemos estar ¿qué? Atentos, vigilando, día y noche, como dijera Jesucristo, velad y orad. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis apreciados hermanos, en el libro de Sofonías, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. El libro de Sofonías nos trae una advertencia, mis apreciados. Y podemos entender que si es una advertencia, es un mensaje de amor de parte de nuestro Dios. Porque a veces, mis apreciados, el mensaje parece duro. A veces las frases son directas y entonces asumimos que Dios es un Dios de juicios, que Dios es un Dios severo. Pero, mis apreciados, siempre que el Señor envió una amonestación, lo hizo con un propósito, y su anhelo era que ninguno de sus hijos pereciera. Y esa es la amonestación que el Señor nos hace en esta mañana a través del profeta. Y para ello, mis apreciados, quiero invitarlos ahí a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, una vez te damos muchas gracias, porque tu amor, tu misericordia es infinita. Y gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos amonesta. Y gracias porque nos llamas al arrepentimiento día tras día, Señor. Padre Celestial, te pedimos que tu palabra en este momento, al ser abierta, pueda, Señor, penetrar a lo más profundo de nuestro ser y pueda llevarnos a reflexionar, a meditar, Señor, y hacer un análisis de nuestra vida, Señor. Pedimos que sea el Espíritu Santo la fuente que guía y ilumine este tema, Señor, y que esta figura humana pueda desaparecer, Señor, y que tu gracia se manifieste, Señor, a esta hora en esta iglesia, Señor. Amén. Lo pedimos y lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Bien, mis apreciados, el libro de Sofonías en el capítulo 2 y el versículo 1 declara: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y mis apreciados, acá se nos habla de un día, del día de la ira de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla del día de la ira de Jehová, se está hablando, se está refiriendo a aquel momento cuando Cristo Jesús se manifieste con poder y gloria en la nube de los cielos. Pero acá se nos está haciendo una amonestación, se nos está haciendo una advertencia, se nos está declarando que va a llegar un decreto. El decreto ya está sentenciado, pero el cumplimiento de ese decreto está muy próximo a ejecutarse. Aquel día, mis apreciados, para quien haga caso omiso, para quien no haga caso a esta advertencia, mis apreciados, será un día espantoso, será un día de terror, como decía el himno. Para quien no haga caso, aquel día será un día trágico, mis apreciados. Por eso hay una advertencia. Y dice el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mis apreciados, acá se nos está exhortando aquí a buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, a buscar mansedumbre, a humillarnos ante la presencia de aquel que es el único que nos puede sostener en pie aquel día. Por eso dice el profeta, quizás sean guardados en el día del enojo de Jehová. Hay una sentencia, mis apreciados. Hay un día establecido. Pero a veces se nos olvida. El mundo ignora o no quiere aceptar esta verdad. El mundo quiere pasar por alto este mandato, mis apreciados. Esta orden ya está dada. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, está llamada, está invitada ¿a qué? A humillarse delante de Jehová, a confesar nuestros pecados, y quizás Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis apreciados. Jesucristo quiso ampliar este panorama de una manera clara y directa. Y yo quiero que vayamos al libro de San Mateo, al capítulo 25. Y teniendo esto en cuenta, que un día vendrá sobre la tierra la ira de Jehová, que no es más que el juicio de Dios, donde todos los seres humanos tendrán que compadecer ante la presencia de Dios. Teniendo en cuenta eso, vamos a estudiar una parábola que encontramos en Mateo 25, del capítulo 1 al versículo 13. Allí Jesús, de una manera clara, de una manera sencilla, utilizando los elementos que habían alrededor de él, quiso dar una gran enseñanza. Jesús es el maestro por excelencia, y siempre cuando Jesús hablaba a la multitud o hablaba a sus discípulos, hablaba de una manera tan sencilla que utilizaba las cosas que habían en su entorno para que cada uno pudiera entender lo que Jesús quería decir.
Y esta parábola es un ejemplo de eso. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis apreciados, acá hay algunas figuras y algunos personajes que vamos a descifrar mañana. Vamos a entender a la luz de la palabra del Señor qué significa esta parábola. Y aquí, mis apreciados, podemos notar un aspecto importante. Esta será la condición en la cual se encontrará la iglesia de Cristo cuando Jesús venga. Y yo digo, desafortunadamente, este será el estado en que se encontrará la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo estará conformada por 2 grupos. 2 grupos representados por 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esta iglesia, mis apreciados hermanos, según lo describe Jesucristo, está representada por 10 vírgenes. 5 son prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué se le llaman vírgenes? Se le llaman vírgenes porque profesan una fe pura, una fe verdadera. Todas tienen la lámpara. Las 10 vírgenes tienen la lámpara. ¿Qué representa la lámpara según las Escrituras, mis apreciados hermanos? La palabra del Señor. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todas profesan una fe verdadera, todas tienen la lámpara, es decir, tienen la palabra de Dios. Pero hay una diferencia, mis apreciados, entre un grupo y el otro grupo. Hay una enorme diferencia. ¿Qué hace la diferencia precisamente? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un grupo y el otro grupo? El aceite, mis apreciados, es una alusión al Espíritu Santo. Y a través de la Escritura, especialmente en el libro de Zacarías, encontramos una alusión directa
del aceite como una representación del Espíritu Santo. Mis apreciados hermanos, este libro, las Sagradas Escrituras, sin el poder del Espíritu Santo, no es mucho. Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón del ser humano. Es a través de la comprensión de su palabra, cuando somos guiados a través del Espíritu Santo. Y esa es precisamente, esta parábola dice que 10 vírgenes se presentaron. Todas tenían lámparas, todas se durmieron, pero hubo una diferencia entre un grupo y otro. Cuando llegó el clamor de la medianoche, entonces las sorprendió dormidas a todas las 10 vírgenes. Y mis apreciados, esto simboliza que la venida de nuestro Señor Jesucristo es de manera repentina e inesperada. Ni por más preparados que estemos, mis apreciados, ese momento nos va a sorprender en el factor sorpresa, ¿sí? Pero que no nos vaya a sorprender en el factor preparación, porque vemos que aquí habían 10 vírgenes y 5 estaban preparadas, pero 5 no estaban preparadas. Y esa lamentablemente la condición que Jesucristo dijo acerca del pueblo de Dios, que iba a vivir en el último tiempo, en la última era, en la última historia de la humanidad. Si el Espíritu Santo es la diferencia, ¿a qué hace alusión el Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando nosotros estudiamos a la luz de la palabra, en Gálatas, por ejemplo, encontramos que el Espíritu Santo tiene como resultado, ¿qué? Unos frutos. Y si como resultado hay unos frutos que encontramos en Gálatas 5:23 en adelante, entonces también podemos analizar, mis apreciados hermanos, que nuestra vida tiene que ser una vida de acción, una vida de bondad, una vida de mansedumbre, una vida de amor, una vida de servicio. Entonces 5 vírgenes tenían las escrituras, tenían las lámparas, tenían la palabra de Dios, pero no tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Sus caracteres, la vasija hace alusión al carácter del ser humano. O sea, 5 tenían la palabra de Dios, pero las otras 5 no habían permitido que el poder del Espíritu Santo transformara sus vidas, transformara sus malos hábitos, sus malas costumbres. Y por eso, a pesar del conocimiento y de la fe que expresaban, fueron halladas, ¿qué? Insensatas. Fueron halladas desprevenidas. Lamentablemente, mis apreciados, hago énfasis en eso, porque ese es el estado actual de la iglesia. No estamos haciendo la preparación correcta, no estamos haciendo la preparación necesaria. Y la hermana White define el carácter en una frase muy sencilla. Dice la hermana White que el carácter es más o menos lo siguiente: los pensamientos generan acciones, las acciones repetidas crean hábitos y el conjunto de hábitos forman el carácter. El conjunto de hábitos forman el carácter. ¿Cuáles son esos conjuntos de hábitos que yo estoy permitiendo en mi vida día tras día? Cuando a la luz de la palabra el Espíritu me muestra que hay un defecto en mi vida, entonces
Yo humildemente voy a aquel que lo puede cambiar. Por eso es que permito, la diferencia entre un grupo y el otro es quienes permiten que el poder del Espíritu Santo obre en sus vidas, quitando los malos deseos y los malos hábitos, las malas costumbres. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuáles son esos hábitos que aún me pueden estar jugando una mala partida? ¿Cuáles son esos hábitos que me están separando de la presencia de Dios? No es con nuestras fuerzas, sino con ¿quién? Sino con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4 y el versículo 6. No es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Mis apreciados, este es un mensaje de amor y de esperanza. Es un mensaje de amonestación. Este es un mensaje que nos debe llevar a reflexionar internamente cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres, cómo está mi carácter, cuál es mi condición. No nos vaya a pasar como dice acá la sierva del Señor. No vaya a ser que nos sorprenda el Señor destituidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Hermanos, el solo conocimiento no salva, no es suficiente. Hay muchos hombres y mujeres, por las redes sociales, hay un personaje que es muy famoso que le llaman el teólogo. Y así a sencilla vista se ve que tiene conocimiento en varios aspectos y varias cosas y temas de las Escrituras, pero ¿hay coherencia entre lo que conoce y su estilo de vida? Vemos que no, mis apreciados, porque el conocimiento solo no es suficiente. Pero cuando ese conocimiento está instruido, guiado por el poder del Espíritu Santo, entonces en nuestra vida empiezan a ocurrir cosas diferentes. Los frutos del Espíritu Santo se empiezan a manifestar. Y entonces ahí es cuando estamos, ¿qué? Formando parte de ese grupo que esperan de manera prudente la aparición de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Esa es la esperanza maravillosa que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero mis apreciados, debemos vigilar atentamente, no sea que ese momento extraordinario, que ese momento tan anhelado y esperado nos sorprenda a nosotros durmiendo. ¿Y por qué todas estaban dormidas? Cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón.
uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad en el carácter, no será transformado, mis apreciados. Por eso tenemos una batalla que librar día tras día. Y esa batalla no es contra el hermano, no es contra la esposa, ni el esposo, ni contra los hijos. Esa batalla que tenemos que librar día a día es una batalla contra nosotros mismos. Es una batalla contra los pensamientos, contra los deseos, contra los anhelos. Porque no podemos permitir que los anhelos y los deseos mundanales embarguen nuestra vida. Debemos permitir que Dios obre a través de su Santo Espíritu un milagro en cada una de nuestras vidas. Y ese milagro debe ser la transformación de nuestros hábitos. Todos los defectos de carácter, mis apreciados, debemos depositarlos en las manos de aquel que tiene la autoridad y tiene el poder de transformarlos a su imagen y semejanza, como dice la Escritura, mis apreciados. No podemos tener seguridad, no podemos salir victoriosos a menos que confiemos de manera poderosa en el Espíritu de Dios. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás, mis apreciados. Pero mire, hay una cita acá que me parece interesante, por eso quiero compartirla. La clase representadas por las vírgenes fatuas o las insensatas no están formadas de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada, mis apreciados. Mire qué cita tan extraordinaria. Este grupo de las insensatas no está representado por personas hipócritas, por personas de allá del mundo. No, está representado por personas que tienen una simpatía por la verdad, que tienen una simpatía por quienes profesan esta verdad. Pero hay una cosa, no se han rendido, no nos hemos rendido. ¿A quién? No hemos caído sobre quién, sobre la roca que es Cristo Jesús, y no hemos permitido que Él quite nuestra vieja naturaleza y nos ponga un traje nuevo, nos imponga su justicia, el manto de la justicia de Cristo Jesús, que es el único manto que nos puede hacer dignos y aceptos delante de la presencia de Dios, mis apreciados. Hoy, mis apreciados hermanos, Dios quiere que cada uno tomemos una decisión trascendental. Estamos viviendo en la medianoche de la historia de la humanidad. En la medianoche, mis apreciados, de la historia de la humanidad. Es a esta hora de la medianoche, fue a esa hora de la medianoche cuando el esposo en la parábola apareció. Fue a esa hora. Y estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Y Jesús dijo, será como en los días de Noé, o será como en los días de Lot. Y el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 5, él nos habla acerca de cuál
sería la condición del mundo actual. Y vamos a leer lo que dice Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y los versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que vemos hoy en día, mis apreciados. Ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos e impíos. ¿Sí estamos viendo eso? Entonces, mis apreciados, debemos entender que estamos sobre la medianoche de la historia de este mundo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta, mis apreciados hermanos, es la condición del mundo actual. Esta es la condición en que se encuentra la humanidad hoy en día. Y nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos esforzándonos lo suficientemente? ¿Estamos pasando tiempo con Dios? ¿Estamos colocando nuestros defectos de carácter? Miren, mis apreciados, lo más difícil para el ser humano es vencer los malos hábitos, las malas costumbres. Porque a veces son patrones de muchísimos años. Por eso la santificación, por eso la vida con Dios no es una vida que se ejercite de manera automática. Es un proceso, es un caminar, es hoy avanzando un paso, es hoy dejando algo que me gusta, depositándolo atrás y continuando. Y esa debe ser la experiencia del pueblo de Dios. Pero si nos estancamos de alguna manera, si nos quedamos consintiendo los defectos de nuestro carácter, los deseos del corazón mundanal, entonces iremos a ser sorprendidos como aquellas 5 vírgenes que aunque fueron invitadas a las bodas, que aunque tenían lámparas y aunque fueron invitadas de manera especial, quedaron fuera del banquete, mis apreciados. Hoy hemos sido invitados a una ceremonia especial, pero depende de cada uno la decisión que tomemos. Cuando las 10 vírgenes se les amonestó a entrar, 5 de las que no estaban preparadas corrieron a las que tenían reserva de aceite en sus vasijas a sacar prestado. Miren, mis apreciados, hay veces que nosotros como seres humanos queremos que el anciano, que el pastor solucione nuestras falencias espirituales, pero en la vida espiritual no funciona de esa manera. Cuando las 5 corrieron a sacar prestado, cuando fueron sorprendidas, ya fue demasiado tarde. Hoy es el tiempo de llevar a Cristo Jesús todas nuestras falencias, todas nuestras luchas, todas nuestras necesidades y deficiencias espirituales. Es el momento de llevarlas a Él y confesar nuestras faltas. No depende del hermano, de la hermana, del anciano. En las cosas espirituales, mis apreciados hermanos, ningún ser humano puede suplir la necesidad de otro. Ningún ser humano. El único que puede suplir mi necesidad se llama Cristo Jesús. Si yo no voy a Él, si yo no acudo a Él,
si yo no confieso, si yo no me arrepiento, si yo no busco a aquel que puede suplir mi necesidad espiritual, entonces sencillamente vamos a ser sorprendidos. Pero a veces, mis apreciados, queremos dejar todo para última hora. Y decimos, no, yo cuando mire que la cosa se pone así un poquito fea, entonces yo voy a buscar a Dios de todo corazón. Mientras tanto voy a seguir acá con un pie en el mundo y otro pie ahí medio sirviéndole a Dios. Cuando yo mire que la cosa viene difícil, entonces yo voy a buscar a Dios. Hermanos, es el más grande error que comete el ser humano. Entonces, ¿para qué es la crisis? Miren lo que dice la sierva del Señor, mis apreciados. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Es en la crisis. En ese momento que llegue la crisis, sencillamente, cada uno de nosotros nos vamos a colocar en el lugar donde hayamos estado antes. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salida a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Es en la crisis donde se revela el carácter. No es en medio de la crisis que yo voy a hacer mi preparación. No es cuando se sentencia un decreto que diga, oiga, como que viene la ley dominical porque ya se firmó, entonces yo voy a hacer mi preparación. Mis apreciados, eso puede ser demasiado tarde. El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo aceptable, mis apreciados. No es cuando nosotros creemos. Es en los tiempos cuando Dios ha dicho y Jehová dijo, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Ya, mis apreciados, para ir terminando, dice la sierva del Señor, así también hoy en día una calamidad repentina e inesperada, algo que pone el alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Hoy, mis apreciados hermanos, la necesidad que hay en mí aún puede ser suplida. La necesidad que haya en cada uno de sus corazones, hoy aún puede ser suplida. Pero debemos tomar una decisión de manera coherente. Hoy nos encontramos a punto de aquel gran día. Dice la sierva del Señor que la más triste de todas las frases que podrán escuchar los oídos de algún mortal es las que leímos en el capítulo, las voy a volver a leer, mis apreciados. Es las que leímos en el capítulo 25 del libro de San Mateo. Dice que esa es la frase. Más triste que podrán escuchar los oídos de un mortal. En el capítulo, mas él respondiendo dijo, el capítulo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Mis apreciados, que aquel día, esta frase, no nos amargue el día, ni la hora, ni el momento, sino que
podamos escuchar la frase: bienaventurados, por cuanto fuiste fiel en lo poquito, en lo mucho que te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podrá identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial, mis apreciados. Hoy cada uno de nosotros hemos sido invitados a una fiesta nupcial. Es la ceremonia más extraordinaria que un ser humano haya podido asistir. El cielo ha hecho todo para que ninguno de nosotros falte en aquel día. El cielo ha dispuesto toda la gracia para que cada uno de nosotros podamos entrar aquel día y celebrar de la boda del Cordero, mis apreciados. Pero esa decisión de estar allá no depende solamente depende de cada uno de nosotros, no depende de nadie más, mis apreciados. Y ya para terminar, quiero que busquemos en nuestra Biblia, mis apreciados, en Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 9, y con esto vamos finalizando, mis apreciados hermanos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras, ¿qué? Verdaderas de Dios. No hay lugar a dudar, mis apreciados hermanos. No hay lugar a desconfiar que las promesas de Dios no se cumplirán. Hemos sido invitados al banquete celestial, a la mejor ceremonia nupcial que ningún ser humano haya existido hasta ahora en esta tierra. Por ningún motivo descuidemos esa preparación. Hay que hacer una preparación necesaria. Aunque hoy, mis apreciados, tengamos esta luz, esta lámpara que nos ilumina el camino, se necesita tener una vasija, un recipiente con el Espíritu Santo. Y esa vasija no es más que nuestro carácter. Por eso se dice que lo único que vamos a llevar al cielo es ¿qué? El carácter. Y debe ser un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Pero para el que cree en Dios, todo le es posible, mis hermanos. Esta lucha no la ganamos solos, no es por nuestra fuerza, es solamente por la gracia de Dios, mis apreciados. Que el Señor nos ayude a prepararnos para algún día poder disfrutar del banquete celestial y poder disfrutar para siempre la compañía de nuestro Dios y de todos nuestros amigos y hermanos que nos hemos preparado para ese maravilloso encuentro, mis apreciados. Un feliz sábado.